Bienvenidos a la decimotercera clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal pulsando el logo en la esquina inferior derecha. En esta decimotercera clase vamos a comenzar el aprendizaje de reglas para derivar de manera rápida sin necesidad de aplicar la regla de los 4 pasos. Antes de comenzar con las reglas, aprendamos las notaciones más frecuentes que se utilizan para designar derivadas. Esta notación utiliza y', es elegante, breve y no hace referencia a la variable independiente. dy dx, una notación de Leibniz, sugiere que la derivada resulta de un cociente, nombra las variables y utiliza la letra d de derivada. df dx hace énfasis en el nombre de la función. ddx df dx enfatiza la idea de que la derivación es una operación sobre una función de la variable independiente x. d sub x de f, una notación común de operador. Y', una notación de Newton ahora común para derivadas con respecto al tiempo. Muy bien, comencemos ahora a tratar las reglas básicas de la derivación. La primera regla es la que dice que la derivada de una función constante es cero. La demostración formal debe utilizar la definición de la derivada. Como cualquier evaluación de la función f produce la constante c, entonces f de x más c es igual a c y f de x también es igual a c. Resulta así que en el numerador tenemos c menos c, que es 0. Como 0 entre h es 0, hemos obtenido el límite de una constante, y como el límite de una constante es la misma constante, resulta que el límite es 0. Es decir, la derivada de una constante es 0, que era lo que se quería demostrar. Como ya sabemos, la gráfica de una función constante es una recta horizontal que corta el eje y en y igual c. Si P es cualquier punto de la recta tangente que pasa por ese punto coincide con la recta de la función. Es decir, la recta tangente es horizontal, por tanto su pendiente es 0. Veamos algunos ejemplos. 8 es un entero y una constante, por tanto su derivada es 0. Un séptimo es un número racional y una constante, por tanto su derivada es 0. La raíz de 11 es un número irracional y una constante, por tanto su derivada es 0. 10 a la 9 es 1000 millones y una constante, por tanto su derivada es 0. La segunda regla es la de la derivada de la función identidad. La función identidad es una función lineal que asocia su argumento con el mismo argumento, es decir, f de x es igual a x. La derivada de la función identidad es 1. La demostración requiere de la definición de la derivada. Obsérvese que f de x más h es x más h y f de x es x. Reducimos términos semejantes y como h sobre h es 1, obtenemos el límite de una constante. Desde la clase 7 sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por tanto, efectivamente, la derivada de la función identidad es la constante 1. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? La geometría es consecuente con este resultado. La gráfica de la función identidad es una recta que pasa por el origen haciendo un ángulo de 45 grados o pi sobre 4 con respecto del eje x positivo. Obsérvese que para cualesquiera dos puntos de la recta, los correspondientes incrementos en x y en y son iguales. Esta es la razón por la cual la pendiente de la recta es 1. Obsérvese que si con una calculadora calculamos la tangente de pi sobre 4 o de 45 grados, el resultado sería 1.
Recuérdese que en cualquier punto de una función lineal, la recta tangente coincide con la recta de la función. Por lo tanto, en este caso, la recta tangente tiene pendiente 1, es decir, la derivada de la función identidad es 1. La tercera regla es la de la función potencia. La función potencia está definida mediante x a la n, siendo n un número real. La regla de la derivada de la función potencia es n por x a la n menos 1. Vamos a realizar la demostración, pero por ahora solo para el caso donde n es un entero positivo mayor que 1. Según la definición de la función, sustituimos f de x más h por x más h a la n y f de x por x a la n. Ahora debemos desarrollar la enésima potencia de la suma x más h. Para ello aplicamos el teorema general del binomio, el que se ve en el tema de productos notables de cursos de precálculo. Obsérvese que la enésima potencia de x aparece dos veces con signos opuestos, entonces podemos anularlas. El resultado es una expresión con dos términos menos y en la que todos los términos que quedaron tienen a la variable h como factor común. Sacamos esta h para que multiplique la expresión que queda entre corchetes. Obsérvese que en esta expresión solo un término quedó libre del factor h. El factor h en numerador y denominador se puede simplificar, con lo cual obtenemos una expresión libre de la indeterminación. En la evaluación del límite, todos los términos que tienen un factor h se anulan. De esta manera obtenemos el resultado buscado. Ahora estudiemos algunos ejemplos de la regla de la función potencia. La primera función es la definida por x al cuadrado. Siguiendo la regla de la función potencia, el exponente 2 pasa a multiplicar y luego se disminuye en 1. De esta manera, la derivada buscada es 2x a la 1 o simplemente 2x. Ahora la función está definida por la potencia x a la 10. De nuevo, el exponente 10 pasa a multiplicar y luego se disminuye en 1. Así, la derivada buscada es 10 por x a la 9. En el tercer ejemplo, la función potencia tiene exponente racional. Procedemos de la misma manera con la particularidad de que un séptimo menos 1 es menos 6 séptimos. En este cuarto caso tenemos un exponente fraccionario y negativo. Procedemos siempre de la misma manera, el exponente que le queda a la variable independiente es menos 4 tercios menos 1, es decir, menos 7 tercios. En este quinto caso se nos pide la derivada de una función racional que no tiene apariencia de función potencia. Sin embargo, podemos pasar el denominador a numerador cambiándole el signo al exponente. De esta manera obtenemos una potencia con exponente entero negativo, es decir, x a la menos 4. Aplicamos la regla de la función potencia y obtenemos la derivada buscada en la que el exponente es menos 1 menos 4, es decir, menos 5. Regresando a la notación original, es decir, a la notación racional, la x a la menos 5 pasa a denominador cambiándole el signo al exponente. En el último ejemplo tenemos un exponente que es un número irracional. La regla es la misma y al aplicarla resulta una derivada en la que el exponente queda indicado como una resta de un irracional con un entero. La cuarta regla básica es la de la derivada de una constante por una función. Esta regla dice que si c es cualquier constante y f es diferenciable en x, entonces c por f es diferenciable en x y la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función. Para la demostración, por comodidad, vamos a llamar u a la función que resulta de multiplicar la constante c por la función f. Utilizamos la definición de la derivada para la función u.
Como c es factor común en el numerador, lo podemos poner a preceder corchetes. En la clase 7 aprendimos que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Obsérvese que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h es la definición de la derivada de la función f. Por tanto, lo podemos reemplazar por f' de x. De esta manera hemos demostrado lo que queríamos. Estudiemos dos ejemplos. En el primer caso se nos da la función f definida mediante un polinomio cuadrático y una función u que es igual a 3 veces la función f. Entonces la derivada de u con respecto a x es 3 veces la derivada de f de x, es decir, 3 veces la derivada de una función potencia. El resultado final es 6x. En el segundo caso se nos pide la derivada de 3 por la función potencia x a la quinta. La respuesta es 3 por la derivada de x a la quinta. Luego de simplificar resulta 15x a la cuarta. Obsérvese que 4 es el resultado de restarle 1 a 5 siguiendo la regla de la función potencia. La quinta regla que vamos a tratar es básica, general y nos dice que si dos funciones son diferenciables en x, entonces la suma es diferenciable en x e igual a la suma de las derivadas de esas funciones. Coloquialmente podemos decir que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La demostración está basada en que la derivada es un límite y en que el límite de una suma de funciones es la suma de los límites de esas funciones. Por ahora no vamos a realizar la demostración formal. En forma similar podemos argumentar para la derivada de la diferencia de dos funciones. Podemos decir coloquialmente que la derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. Esta regla para la suma o diferencia de dos funciones se cumple para cualquier cantidad finita de funciones diferenciables. Por ejemplo, si f, g y h son tres funciones diferenciables en x, entonces la derivada de la suma de estas tres funciones es la suma de sus derivadas. Vamos a estudiar algunos ejemplos en los que se aplicarán todas las reglas que hemos visto. En el primer ejemplo se nos pide encontrar la derivada de una función definida mediante un polinomio de quinto grado. Por esta vez vamos a abusar un poco del tiempo para detallar el proceso. En la solución, la primera regla que aplicamos es la de la suma de funciones, es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto significa que vamos a derivar cada uno de los 6 términos del polinomio. Como la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, lo indicamos para cada término. Obsérvese que el último término del polinomio es 6, es decir, una constante. Por eso escribimos 0 como su derivada. Ahora aplicamos la regla de la función potencia en cada término. Simplificamos y resulta que la derivada como función está definida mediante un polinomio de cuarto grado. En el segundo ejemplo se nos pide encontrar los valores de x correspondientes a puntos de la curva de una función donde la recta tangente es horizontal. Para la solución es importante entender que siendo que las rectas tangentes horizontales tienen pendiente 0, ocurren donde la derivada es 0. Obsérvese que la función dada está definida mediante un polinomio de cuarto grado de 3 términos. Debemos entonces derivar la función e igualar a 0 la derivada. Como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, derivamos cada término del polinomio. Obsérvese que la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, la derivada de menos 2x al cuadrado es menos 4x, y la derivada de 2 es 0 por ser una constante. Igualamos la derivada a 0, dividimos entre 4 cada miembro de la ecuación y sacamos a x como factor común. Obsérvese que la expresión entre paréntesis es una diferencia de cuadrados.
Factorizamos esta diferencia de cuadrados y se hace evidente que las soluciones de la ecuación son 0, menos 1 y 1. Esto significa que la curva de la función tiene tangentes horizontales en tres puntos que tienen abscisas 0, menos 1 y 1. La gráfica del polinomio muestra los tres puntos donde las tangentes son horizontales. En este tercer ejemplo se nos pide la derivada de una función que se ha definido con la suma de funciones racionales e irracionales. En la solución, antes de derivar, conviene cambiar la apariencia de la función. Para ello, reescribimos los tres primeros términos como potencias de x. Obsérvese que la raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio, que 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, y que la raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1 tercio. Como x a la 1 tercio está en el denominador, lo subimos al numerador cambiándole el signo al exponente. De esta forma obtenemos una suma de tres constantes por potencia de x más la constante 15. Ahora podemos derivar con comodidad aplicando todas las reglas estudiadas. Hemos encontrado la derivada solicitada, pero en lo posible conviene dejarla con las notaciones de la función original. Estamos llegando al final de la decimotercera clase del curso y es bueno hacer algunas conclusiones. 1. Hemos aprendido a derivar funciones algebraicas de manera rápida sin necesidad de utilizar la regla de los 4 pasos. 2. La regla de la derivada de la suma de funciones es general, es decir, vale no solo para las funciones algebraicas, sino para cualesquiera funciones diferenciables. Muy bien, jóvenes, es magnífico si han seguido con interés esta decimotercera clase. En la próxima vamos a continuar con el estudio de las reglas para derivar. Específicamente estudiaremos las reglas para la multiplicación y división de funciones. No olviden darle like al video. Compartan con otros estudiantes. Pulsen la campanita para ser avisados de la próxima clase y suscríbanse al canal.